Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Gracias por un día más de misericordia de parte de Dios. Para continuar con las enseñanzas sobre la primera epístola universal del apóstol San Juan. Esta epístola es muy importante para todo creyente, para todo hijo de Dios, incluidos los pastores, porque el pastor no deja de ser creyente. Así que es para todos, es universal, es para todos. Diga conmigo, para todos. Para todos. Están pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, para todos, diáconos, discípulos, para todos. Es una epístola universal. Hoy vamos a entrar en el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Y en su Biblia dice, Dios es luz, ¿verdad? El título de su Biblia dice, Dios es luz. Pero el tema es, andamos en luz. Bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. Dios quiere tener comunión íntima con todos nosotros. Pero Él vive siempre en la luz. Y para tener la luz, hay que ir a ella. Hay que ir a la fuente de luz. Hay que ir a Dios, quien es la fuente de la luz. Porque la Biblia dice que Dios es luz. ¿Verdad? Versículo 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y este mismo mensaje os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a hablar de una vida consecuente con Dios. Una vida que es consecuente, que tiene la misma relación que Dios. Porque ¿cuál era el mensaje que nos habla Juan? Que Dios es luz. Dios es luz. Este era el mensaje que había escuchado. Jesús vino predicando que Él era la luz y que Él alumbraba a los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Recuerde que el Evangelio de Juan es escrito por el mismo apóstol que escribió Primera de Juan, hasta la Tercera de Juan. Y también él tuvo la revelación del Apocalipsis. Amén. Entonces, si leemos el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y leemos en el versículo 4, dice, en Él, hablando de Cristo, en Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa? La luz de los hombres. O sea, que lo alumbraba a los hombres. En Cristo estaba la vida, y Cristo era la luz de los hombres. Versículo 9. Y aquella luz verdadera, o sea, era una luz verdadera, no era una luz falsa, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Por qué
se necesita una luz? ¿Cuándo se necesita una luz? En el día usted no necesita luz, porque el día tiene luz, está alumbrado. ¿Cuándo se necesita luz? Cuando se está en oscuras, cuando se está en tinieblas. Entonces usted, cuando llega la noche, que está en oscuras, se está en tinieblas, usted va, coge el interruptor y se prende la luz. Y si viene en el campo, coge una vela y usted prende con un fósforo y usted tiene luz. La luz es necesario en medio de las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Dice que Dios es luz, alumbra en medio de las tinieblas. Yo quiero que usted y yo nos centremos en esa idea, de que Dios es luz para alumbrar en medio de las tinieblas. No tendría razón de ser una luz en el día. No tendría razón de ser que en la mañana usted prenda su luz cuando tiene la luz del rayo del sol. Es ilógico. No sirve, a no ser que no sea suficiente para usted y necesite más luz. Entonces usted va, coge el interruptor, hace ignite y inmediatamente se prende. Hace contacto y usted tiene luz cuando quiere más luz. Pero en el día es ilógico. Mayormente prendemos la bombilla de luz en las noches para alumbrarnos, porque en la oscuridad no podemos ver y podemos tropezar, podemos caer, hacernos daño. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas y necesita de la luz para que usted pueda caminar y no pueda perderse y no pueda tropezar y no pueda caerse. Dice que Dios es luz, versículo 4, que Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él vino para alumbrar al hombre en medio de la oscuridad de pecado. Versículo 9. Y aquella luz verdadera no era una luz falsa, porque Jesús es la verdad, Él tiene luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Cristo vino a alumbrar a los hombres. Diga conmigo, Cristo vino. No escuché, diga, Cristo vino a alumbrar a los hombres. Y esa luz resplandeció en medio de la oscuridad de este mundo, donde reina el príncipe de este mundo, donde reina Satanás. Él es el príncipe de la oscuridad. Miren lo que dice el libro de Juan capítulo 3. Ahí denle unas vueltas a sus hojas. Y vamos a leer del versículo 19 al versículo 20. Y esta es la condenación. Mire, el mundo se condenó. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron las tinieblas más que la luz? Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, la luz manifiesta el pecado. Cuando Cristo vino y comenzó a predicarle a la gente del pecado en que vivía, a algunos no les gustó, se ofendieron. Igual es la humanidad, igual es el mundo, rechazó la luz de Jesús. Igual ocurre hoy con las personas. Aman el pecado, aman el pecado. Por eso que cuando le predicas el evangelio lo rechazan, porque saben que tendrían que dejar su pecado. La mujer que adultera no quiere dejar el adulterio. El hombre que se emborracha no quiere dejar el licor. El joven rebelde no quiere dejar la rebeldía.
Porque el evangelio lo confronta con su pecado. El evangelio te dice, eso está mal. Al que roba le dice ladrón. Al que fornica le llama fornicario, pecador. Al que miente le dice mentiroso. Al corrupto le dice corrupto. Porque la luz alumbra el pecado, saca a luz el pecado. Y dice la palabra, y esta es por eso que la gente se condena cuando rechaza la luz de Jesús. Porque ama más su pecado, ama más hacer lo malo. No, dice, ¿para qué voy a convertirme al evangelio? A mí me gustan los bailes, a mí me gusta tomar, a mí me gustan las mujeres. Le gusta el pecado, por eso no quiere venir a la luz de Jesús. Y dice la palabra, y esta es la condenación. Mire, hay condenación. La persona se condena cuando rechaza la luz de Jesús. Y dice la palabra que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más el pecado que la luz. Porque sus obras eran malas. Lo que ellos estaban haciendo y lo que ellos están haciendo es malo. Por eso que no quieren convertirse al evangelio. No quieren venir a Cristo. No quieren aceptar la luz en su vida que alumbre su caminar en este mundo de tinieblas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, lo que está fuera de la voluntad de Dios, aborrece la luz, no está de acuerdo con la luz, le molesta la luz. ¿No te das cuenta que con las personas que te reúnes, cuando le dices que es malo, hasta ya le caes espeso, pesado, ya le caes mal, te miran mal? No lo traigas porque todo es pecado, todo es malo. Claro, si todo lo que hacen es malo, lógico, tú tienes que decir que es malo. Aborrece la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando dices, oye, eso está malo, ¿por qué le engañas a tu mujer? ¿No dices que la amas? Oye, ¿por qué lo tratas así a tu hijo que no dices que lo amas? Y cuando lo reprendes, no les gusta. Y aman más las tinieblas que la luz. Porque la luz manifiesta el pecado. Diga conmigo, la luz manifiesta el pecado. Aleluya. Pero también la luz previene el tropiezo, te ayuda a que no cometas pecado. Juan capítulo 11, versículo 9. Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Bien claro dice, te previene la luz. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Lógico. Cuando tienes luz, no miras dónde caminas y no te puedes tropezar. Pero si no hubiera luz, andarías a tientas, tratando de tocar. No tienes cómo ver, no hay luz. Pero si tuvieras una luz, entonces puedes caminar con seguridad. La luz previene el tropiezo. Capítulo 12, versículo 35 de San Juan. San Juan 12, 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, hablando de él. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas,
Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en pecado no sabe a dónde va. Jesús fue claro. Dice, aún por un poco de tiempo, le dijo el Señor, estaré con vosotros. La luz, Él. Andad entre tanto que tenéis luz. Cuando hay luz podemos caminar con seguridad. Podemos avanzar. ¿Sabes por qué tu vida no avanza, hermano? Porque hay oscuridad en medio de tu corazón. Por eso que no avanzas espiritualmente. Tú quieres crecer, pero no creces. No estás avanzando porque hay pecados en tu vida que tienes que arrepentirte. Estos son estorbos, lo dice la palabra, para que no os sorprendan las tinieblas. Para que no te sorprenda el pecado que estás cometiendo, que es como un lastre que no te deja caminar, que no te deja avanzar. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, está perdido. El que está en tinieblas está perdido. El que tiene pecados guardados en su corazón no crece espiritualmente. ¿Me estás hablando, hermano? Pastor, ¿por qué tu ministerio no crece? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón, pastor? ¿Qué es lo que alberga tu corazón? Esas raíces de amargura, esas cosas que tienes en tu corazón son como lastre. No va a crecer tu ministerio, no va a avanzar tu ministerio. Y recuerda que daremos cuenta a Dios del ministerio que Dios nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con ese ministerio? Tú dirás, pero Señor, he trabajado aquí, he hecho encuentros, he hecho retiros, he hecho campañas evangelísticas, he ido a los hospitales, he visitado las cárceles. No es que tanto hagas, sino que tanto tienes en tu corazón. Recuerda que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y los mensajes que tú predicas salen de acuerdo a lo que tú tienes dentro de tu corazón. No puedes equivocarte. Todo lo que el hombre declara es lo que tiene en su corazón. Tal cual es un pensamiento, así es él, dice el Señor. Cuando tenemos pecado en nuestro corazón, cuando tenemos tinieblas en nuestro corazón y estamos en los altares predicando, hacemos daño. Dañamos a la gente. Hay pecados, hay tinieblas en nuestro corazón y son estorbo. Pero cuando te acercas a la luz, le pides perdón a Dios y la luz del Señor viene a ti. Tus palabras salen limpias. Y no dañan, sino edifican. No destruyen, sino levantan. Cuán importante es tener la luz de Jesús. No porque estás en un púlpito, no quiere decir que no estás en pecado. Hazte un análisis. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dijo el apóstol Pablo. Examinémonos. Si hay luz en nuestro corazón o si hay tinieblas. Pero la luz prevalece contra las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 5. La luz prevalece. Dice el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de San Juan. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Escucha lo que dice la palabra. Cuando tú estás lleno de esa luz, las tinieblas son vencidas en el nombre de Jesús en tu vida. Tú tienes que conectarte a la fuente de luz que es Dios. Y cuando tú estás conectado con Dios, estás conectado con la luz, con la fuente de luz. El reflejo tuyo disipa toda tiniebla y las tinieblas no pueden tocarte. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La luz en las tinieblas resplandece, aleluya. Al haber luz ya no hay tinieblas.
Y las tinieblas no pueden prevalecer. Si hablamos de luz y hablamos de bombillas eléctricas, hay bombillas de 50, hay bombillas de 100, hay bombillas de 500, hay bombillas de 1000 y hay bombillas de 15. Si tú pudieras medir la intensidad de tu luz, ¿cuánto te pondrías? ¿Cuánto reflejas la luz de Dios? Claro que vas a reflejar que ni te conectas con el Señor. La luz no va a venir por arte de magia. No va a venir porque ¡ay, viene la luz! No, la luz se viene cuando tú estás conectado con la fuente de luz. Cuando estás conectado con Dios. Cuando tus pensamientos están conectados con la fuente de luz. Entonces tu vida se llena de luz y toda tiniebla desaparece. Y las tinieblas no pueden tocarte en nada. Porque la luz prevalece. ¿Eres un foco de 50? ¿Eres una bombilla de 100? ¿Una bombilla de 500? ¿Una bombilla de 1000? Cuán importante es entender que a más luz hay menos tinieblas. Capítulo 12, versículo 46 de Juan. San Juan capítulo 12, versículo 46. Jesús dijo: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca. O sea, dice, no permanezca en tinieblas. Pasamos por las tinieblas, pero no nos quedamos. No debes permanecer en tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en el mundo perdidos en tinieblas, y dice la palabra que cuando nos predicaron el evangelio, el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Ya no andamos en tinieblas, tenemos la luz de Jesús en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Amén. Y esa luz se refleja en nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14. Tú y yo tenemos que reflejar la luz de Jesús. Mira lo que dice Mateo 5. Aleluya, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz. Tú y yo somos luz. Y tenemos que reflejar con nuestro testimonio. No puede ser que tú seas luz y tu testimonio sea tinieblas. Que andes peleándote con los hermanos, con los vecinos, con la gente de tu trabajo. No es posible que seas luz y andes hablando groserías, insultos. Haces cosas malas, dices cosas malas, piensas cosas malas. El que anda en la luz no hace cosas de tinieblas, porque la luz prevalece contra las tinieblas. Y bien claro dice el versículo aquí. Aleluya. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad que está sobre un monte, se ve la ciudad. Desde donde tú vayas vas a ver la ciudad. Así también dice que una luz se pone sobre un candelero para alumbrar a todos. Yo te pregunto en esta noche, ¿a cuántos estás alumbrando con tu testimonio?
¿Cuántos quisieran la luz de tu vida al lado de ellos? Porque tu ejemplo es una bendición para ellos. Hay gente que no quiere andar contigo porque eres peor. Yo no sé cómo eres cristiano, dice. Porque estás dando un mal testimonio. Tenemos que entender que cuando hablamos de luz es lo que reflejamos. Y lo que reflejamos es lo que somos. Cómo nos comportamos. Cómo hacemos las cosas de nuestro diario vivir. Si cometes errores, arrepiéntete. Tenemos la opción de cambiar. Diga, tenemos la opción de cambiar. Vamos, no escuché, diga, tenemos la opción de cambiar. Así que usted puede cambiar. Dejar de ser tinieblas para llegar a ser luz. La Biblia dice, volvamos a Primera de Juan. Dios es luz y dice, y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Me está entendiendo? Usted y yo somos de Jesús, pero si tú estás en tinieblas, no eres de él. Por más que andes Biblia, por más que hables en lenguas, por más que pases todo un día orando y escuchando alabanza, no te sirve. Eres tinieblas. Cuando estemos delante del Señor te dirá, nunca os conocí. Apartados de mí, ¿qué cosa te va a decir? Hacedores de maldad. Y la maldad es pecado. Y la Biblia dice que la maldad es tinieblas. Y cuando tú andas en maldad, no puedes andar con Jesús. No hay tinieblas en él. Bien claro dice la palabra, versículo 5, y no hay ninguna tinieblas en él. Y si tu comportamiento es de tinieblas, Jesús no está contigo. Estará el diablo, pero no Jesús. El diablo es tinieblas, oscuridad y pecado. Jesús es luz, vida y verdad. No hay tinieblas en él porque él es 3 veces santo. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esa es la palabra hebrea judía, Kadosh, que quiere decir santo, donde él no habita el pecado. Él no tiene pecado, Dios no es pecador, es santo. No hay mancha en él. Mateo 4. Aleluya. Vamos a Mateo 4. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el que tienta? El diablo. Así que el diablo tienta a la gente. Él usa sus artimañas. El diablo usa todo lo que tienes para confundir a la gente. El diablo comienza a tentar a la gente. Aleluya. No es que Dios sea el tentador. Dios no tienta a nadie.
Dios no tienta a nadie. El tentador vino a Jesús hombre. Y él pasó la prueba. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. ¿Quién era el tentador? El diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Jesús hombre fue tentado, pero Dios no puede ser tentado. Vamos al libro de Santiago. Aleluya. Capítulo 1, versículo 13. Santiago. Capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y usted me dirá, pero Jesús fue tentado en el desierto. Jesús, hombre. Recuerde que Jesús era hombre y Dios. Como hombre fue tentado y no cometió pecado. La Biblia dice que en estas 3 oportunidades que el diablo lo tentó, el Señor lo derrotó. El Señor lo venció. Y Satanás lo dejó, dice, por un poco tiempo. Siempre Satanás estuvo atrás de Jesús tentándole. Levantaba a los judíos con preguntas para ver si caía. Lo tentaban al Señor. Pero como hombre, porque como Dios Él no podía ser tentado. No es atraído por el mal. Por eso dice la palabra. Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es simple. No puede ser tentado en su interior. No tienta a nadie hacia el mal tampoco. Cuando tú eres tentado, no es Dios que te está tentando, es el diablo. Que Dios lo permita así. Dios permite la tentación en el hombre. Porque juntamente con la tentación, dice el libro de Corintios, te dará la salida. 1 Corintios 10:13. Te dará juntamente con la tentación la salida a tu pecado. La salida a tu problema, la salida. Dios está ahí contigo. El trabajo de Satanás, el trabajo del diablo es tentarte. El trabajo de Dios es ayudarte para que tu carácter sea moldeado, para que tu fe sea probada, para que subas a otro nivel. Así que Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta tampoco a nadie. No hay ninguna tinieblas en Él. ¿Y cuáles son las implicaciones consecuentes del mensaje de Juan? Mire, el versículo 6 y 7, primera de Juan, versículo 6 y versículo 7. Si decimos, hay mucha gente que dice, pero no hace. Me gusta el libro de Juan porque dice, si dice, el que dice. Hay mucha gente que dice ser cristiano y se comporta como un mundano. No es lo que digas, es lo que haces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. No es lo que dices, es lo que haces. Y eso es lo que me gusta de Juan. Juan habla mucho de lo que haces, más de lo que dices. La gente siempre dice que son hijos de Dios y viven como hijos del diablo. Dicen que aman, pero no perdonan. Por eso, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él,
y andamos en tinieblas. ¿Qué dice? Mentimos. No estamos siendo claros. Porque la luz prevalece contra las tinieblas. Y no puede ser que tú estés conectado a la luz y tú seas tinieblas. No, no, no. Eres un mentiroso. Y no practicas la verdad. Esa palabra practicar tiene que ver con deseo. Cuando tú quieres perfeccionarte en algo, ¿qué haces? Practicas. ¿Tienes el deseo de superarte? Practicas. Y dice que tú practicas la verdad, o sea, tienes el deseo de estar en la verdad. Porque como estás conectado con la luz, viene el deseo de ser veraz, de hacer las cosas correctas. Pero cuando hay tinieblas en tu corazón, ya no practicas la verdad. Te fastidia la verdad. Te aburre la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, versículo 7, tenemos que comunión unos con otros. Para que tú tengas una buena relación con los demás, primero tienes que tener una buena relación con la fuente de luz. Tienes que tener una buena relación con Dios. Primero la relación vertical, para que se logre la horizontal. Dios, los demás. Si tú no tienes una buena relación con Dios, ¿cómo quieres tener una buena relación con tus hijos? Con tus hermanos. No es así. Si decimos tener comunión con la luz, pero andamos en tiniebla, mentimos. Proverbios 12:22. Nos convertimos en mentirosos. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Jehová le apestas a Dios. Los mentirosos el Señor lo abomina. Así que si por más Biblia que tú cargues, o de repente tienes un ministerio, pero solamente es por apariencia, no hay un verdadero testimonio. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que son veraces en su vida, no aquellos que mientras están los hermanos son luz, pero luego son tinieblas. Son tinieblas en su casa, son tinieblas con sus padres, son tinieblas con sus hijos. Tiene que alumbrar la luz de Jesús. Tiene que ser luz en todo momento, para que Dios se contente, porque el Señor se contentaba con Jesús y decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o en el cual mi alma se contenta. ¿Por qué? Porque Jesús daba un buen testimonio. ¿Se contentará Dios de tu vida? ¿Se contentará Dios con lo que vives como tú vives el Evangelio? No por cuanto tú dices orar y a cada rato estás poniendo alabanzas y a cada rato quieres ponerte a orar, y tu vida y tu testimonio y tu familia, ¿qué dirá? Para más pendiente de Dios y Dios, pero no vives la realidad del mundo. Alumbrar en un mundo de tinieblas. ¿Quieres alumbrar en la iglesia? ¿Para qué? Si todas en la iglesia son luz. Tu vida es efectiva en el mundo donde está en tinieblas. Con tu buen testimonio puedes alumbrar las tinieblas y sacar la gente de las tinieblas a la luz de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Nos volvemos mentirosos. Y dice que no practicamos la verdad. Si no practicamos la verdad, ¿qué practicamos? Lo opuesto. ¿Y qué es lo opuesto? La mentira. Juan 8:44.
8:44 dice la palabra. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Hay creyentes que no permanecen en la verdad. Su vida es una mentira. Engañan a la gente. Tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de santidad. Pero por dentro son lobos rapaces. Son malos, perversos, egoístas, altivos. No permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Tú tienes a Cristo. Tú tienes la verdad en tu corazón, pero si tú sigues viviendo en pecado, la verdad no está en ti. Cuando habla de mentira, el diablo de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Si tú dices que estás en la luz, pero no tienes comunión con Dios, mientes, dice la palabra. Si decimos tener comunión con la luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, también tendremos comunión unos con otros. Hechos capítulo 2, versículo 42. La comunión unos con otros. La iglesia inicial. La iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia ejemplar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la buena relación unos con otros, compartiendo el pan y las oraciones. Yo no entiendo a los hermanos y hermanos que quieren estar orando, pero su vida es una calamidad. ¿De qué te sirve orar? Cuando no está tu bombilla, no está alumbrando lo suficiente, es que hay pecado en tu corazón, hay tinieblas. Y no puedes tener comunión con los demás. ¿Cómo puedes estar en comunión hablando mal de tus hermanos? Hablando mal de los pastores y ministros. Tú no puedes hablar mal, pastor. Escúchame lo que te digo. No hables mal de otro pastor. Recuerda que la unción del santo también está en él. Y cuando hablas mal de él, hablas mal de la unción que reposa sobre él. Bien claro dijo David. David dijo, no, yo no tocaré al ungido de Jehová. A pesar que el Señor se había ido de Saúl. Y tú te jactas de ser más espiritual que todo. Demuéstralo con la luz. No dañes con tus palabras. El día que estaremos delante de Dios será juzgado por todo lo que dicen en contra de la unción que reposa sobre ese hombre. Ese hombre puede equivocarse, como tú y yo nos equivocamos en el ministerio. Pero la unción es santa y nadie puede ir en contra de la unción. El día que estemos delante de Dios nos pedirá cuentas. No lo hagas, hermano. No levantes tu lengua contra tu pastor ni contra otro siervo de Dios. La unción del santo reposa en ellos. Y es como si tocaras al mismo Espíritu Santo de Dios. Y cuidado que blasfemes en ese lado. Porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ni en esta vida ni en la siguiente, dice el Señor. Cuidemos de no hablar mal de los ministros santos ungidos de Dios. Hombres llamados al ministerio que entregan su vida. Yo no entiendo esos ministros que usan las redes sociales para criticar a otro ministro.
Las redes sociales sirven para predicar el evangelio, para elevar la espiritualidad de los creyentes. No sirve para destruirnos. No puede ser que el peor enemigo de un creyente sea otro creyente, o el peor enemigo de un ministro sea otro ministro de Dios. No entiendo. Usemos las redes sociales para edificar, para levantar. Usted revise las redes sociales que yo tengo. Usted entre a mi página y usted no va a ver ninguna crítica contra ningún ministro, ni contra ningún hermano de la iglesia. Hay mensajes que alaban a Dios, hay mensajes que declaran a Cristo, hay mensajes que predican de la luz. Porque de la abundancia de tu corazón escribes en tu Facebook, escribes en WhatsApp, destruyendo la vida de los ministros, de los cristianos. Yo te pregunto en esta noche, ¿haciendo eso te hace más santo? ¿Haciendo eso te hace un mejor pastor, un mejor profeta, un mejor evangelista, un mejor apóstol? Al contrario, haciendo eso habla mal de ti, de tu ministerio, porque ningún hombre santo de Dios haría eso. La sangre de Cristo tiene poder. El corazón de Dios le duele cuando se levantan contra sus ungidos, y más le duele cuando son los mismos ungidos. Así no se gana liderazgo. Así no se gana liderazgo. No se gana liderazgo oprimiendo al otro hermano, oprimiendo al otro ministro para que a ti te pongan en ese lugar. El día que estemos delante de Dios, el día que estemos en su presencia, recordarás este mensaje que Dios te habló en este día. Y Dios te hará recordar y pasará delante de ti este momento, y tú verás y escucharás esta palabra. Déjate de hacer eso, porque es pecado delante de Dios. Hay tinieblas en tu corazón y no te estás dando cuenta. Por eso que tu ministerio no va a crecer. Escúchame pastor, escúchame pastor. No va a crecer tu ministerio. Hay tinieblas. Y las tinieblas es el lastre. No vas a avanzar. Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de ti. Versículo 8. Vamos a 1 de Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 8 al versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Una vida para andar en pureza. Una vida para andar en santidad. Hay un peligro que evitar: negar nuestros pecados. Negar lo que estamos haciendo. Y eso denota arrogancia, eso denota orgullo. Esa gente orgullosa que no quiere reconocer que está en pecado. La Biblia dice que solo nos engañamos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El libro de Gálatas, capítulo 6, el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Si vives en pecado, cosechas pecado. Y eso no lo cambias. Es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Santiago 1:22. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque aquel que oye y no hace se engaña a sí mismo. Tienes que cumplir la palabra, no cargarla en tu brazo, ni en tu monedero, ni en tu cartera, ni en tu celular. Hay gente que yo conozco, no quiero decir su nombre para no ofenderla, pero sí sabe quién es, que habla de la Biblia, que cita textos. Es más, sabe más textos que un predicador, pero su vida es un desastre. Su vida es un desastre. ¿De qué le sirve? Pero cuando un hermano cae, inmediatamente va y le declara textos y escribe textos. ¿De qué le sirve? ¿Cuántos de esos textos que lanza a otras personas o de que escribe los aplica en su vida? La Biblia dice: sed hacedores de la palabra, sed hacedores y no tan solamente oidores. Tienes que cumplir lo que escuchas de la palabra de Dios. En este mensaje Dios te está diciendo que tú tienes que ser luz y no tinieblas. Así que tienes que escudriñarte y ver qué tinieblas hay en tu corazón para pedir perdón a Dios y que esas tinieblas se conviertan en luz. Comienza a hacerlo. Porque si no hacemos eso, le hacemos a Dios mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 3. Aleluya. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dando un buen testimonio. Pero la Biblia está diciendo que Dios es verdadero, Dios es veraz. Y nosotros somos mentirosos. Porque Dios no puede mentir. Él es la verdad. Pero si nosotros llevamos esa vida, la verdad no está en nosotros. Si nosotros andamos en tinieblas, la verdad de Dios no está en nosotros. Salmos capítulo 58. Versículo 3. Aleluya. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Recuerda, la naturaleza de pecado en el hombre lo hace mentiroso. No hay una escuela de mentiras. La mentira nace de un corazón pecaminoso, de un corazón que no tiene a Cristo. Porque cuando tiene a Cristo, tiene a la verdad. Y uno habla la verdad. Porque si no, le hacemos a Dios mentiroso. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. La actitud que debemos tomar es la de confesar nuestros pecados. Y eso denota humildad, arrepentimiento. Porque cuando tú dices que no tienes pecado, eres un soberbio. Pero cuando tú reconoces tu pecado y te acercas a Dios y le pides perdón y te arrepientes, eres una persona humilde. Y Dios comienza a actuar en fidelidad y justicia contigo. 1 Corintios 1:30. Dios comienza a trabajar en tu vida porque ve que tú eres fiel, que tú te has arrepentido. 1 Corintios 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios actúa en fidelidad y justicia. Él nos santifica, nos limpia de todo pecado, nos aparta del mal como santos, y nos redime de todos nuestros pecados cuando fallamos. No es que nunca vas a pecar. Sí, pecamos, pero no nos deleitamos en el pecado. A veces cometemos pecado y inmediatamente tenemos que ir a la fuente de luz para pedirle perdón. Porque ni una mancha de oscuridad debe haber en tu corazón, en tu vida. Dios actúa en fidelidad y Dios perdona nuestros pecados. Colosenses 2:13. Dios perdona nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Porque estábamos muertos, pero Él nos dio vida, perdonándonos todos los pecados. Cuando tú te acercas a Dios y le pides perdón a Dios, para Dios no hay pecado grande, Dios te perdona. Para Dios no hay pecado tan malo, Dios te perdona. Solo quiere que le digas que te equivocaste y que estás arrepentido. Y le digas: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque solo la sangre de su Hijo Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Juan 1:29. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a través de la sangre del Cordero de Dios. A través de la sangre de Cristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esta sangre te limpia de todo pecado, te hace santo, justo delante de Él. Pero tienes que confesarlo. Porque si tú dices que no tienes pecado, le hacemos a Dios mentiroso y Él no es mentiroso. Y su palabra no está en ti. Tenemos que reconocer que fallamos a Dios. Tenemos que reconocer que cometemos pecados. Tenemos que reconocer que somos humanos. Y mientras estemos en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo de carne, este cuerpo tiende al pecado. Por eso necesitamos la luz de Jesús para tener una buena comunión con el Padre. Porque Dios es luz. Y nosotros también reflejamos la luz de Jesús. Tú y yo necesitamos reflejar la luz de Jesús. La vida de Dios en nosotros no quiere decir que ya somos invulnerables ante el pecado. Al contrario, hermano,
Esto quiere decir que estamos capacitados, aleluya, para combatir el pecado. Y todo depende de nuestra actitud. Podemos negar nuestros pecados o podemos enfrentarlos con la provisión de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Tú y yo tenemos la solución a esto. Por eso me gusta Primera de Juan. Siempre que me dicen pastor a los que recién se convierten, ¿qué puedo leer? Y yo le digo, vaya a Primera de Juan. Porque no solo es decir, sino hacer las cosas de Dios. Porque los hijos de Dios, las cosas de Dios hacen. Y si tú eres luz, tienes que alumbrar por donde tú vayas. Alumbra en tu casa. Hoy que estás en tiempo de cuarentena, hoy que estás en tiempo de aislamiento, es el tiempo de alumbrar donde tú estás. Brilla en el sitio donde estás. Hay una canción de escuela dominical que decía, brilla en el sitio donde estás. Los niños la cantan, pero también debemos cantar los adultos. Debemos brillar donde vayamos, en el trabajo, en la casa, en el deporte, con los amigos. Brillemos porque el mundo está en tinieblas y nosotros podemos alumbrar en este mundo de tinieblas. Ponte de pie en esta noche para darle gracias a Dios por su palabra. Porque quieres que tú y yo, Dios lo quiere, que andemos en luz y dejemos toda tiniebla. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, la verdad no está en nosotros y menos el Señor. Cambiemos nuestra vida. Oremos a Dios en esta noche. Aleluya. Padre Santo, te doy gracias en esta noche por tu palabra. Palabra gloriosa, palabra poderosa. Palabra que santifica, que levanta, que redarguye. Limpia nuestro corazón de obras malas y perversas. Señor, disipa toda tiniebla de nuestros corazones en esta noche. De todas las personas que están viendo este video, que están viendo y escuchando esta predicación de tu palabra, Señor. Santifica, purifica, limpia nuestras vidas y las vidas de todas las personas que están viendo este mensaje en esta noche. Purifícala, Señor. Que esa luz tuya fluye a través de nuestra vida y seamos el reflejo de tu luz en este mundo de tinieblas. Para no tropezar, Padre. Por eso hay muchos creyentes, Señor, que tropiezan porque hay pecado en su vida. Hay oscuridad, hay tinieblas. Por eso que no saben ver, están perdidos. Pero en esta noche oramos por ellos para que tu luz los levante. Para que tu luz, Señor, los atraiga. En el nombre de Jesús amamos la luz y aborrecemos las tinieblas. Gracias, Padre. Límpianos y purifícanos y ten misericordia de aquellos hermanos y ministros que han actuado mal, hablando mal contra su hermano, contra su prójimo, hablando mal contra sus siervos. Perdónalos y dales oportunidad. Porque todavía están vivos. Gracias, Padre, por todos en esta noche. Sana toda enfermedad de sus cuerpos en esta noche. Libértalos y tráelos a ti en el nombre de Jesús.